Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En algunas ocasiones nos podemos encontrar con dificultades de masticación o dificultades para consumir alimentos sólidos. Estas ocasiones a veces se pueden alargar en el tiempo. ¿Sería seguro mantener una dieta sin el consumo de sólidos? Cuando hablamos de problemas de masticación, muchas veces pensamos, pues por ejemplo, en una extracción de un diente, algo que nos dura unos días y posteriormente recuperamos nuestra capacidad de masticación y de consumir alimentos de manera normal. Sin embargo, en algunas ocasiones esta dificultad para masticar o para tragar alimentos se puede alargar en el tiempo. Por ejemplo, en personas que tengan complicaciones neuromotoras que nos provoquen, por ejemplo, una disfagia, que es una dificultad para tragar esos alimentos. Por la razón que sea, imaginaros que no somos capaces de mantener el consumo de alimentos sólidos. ¿Qué son alimentos sólidos? Pues aquellos que necesitamos masticar. Si nosotros, por ejemplo, consumimos un alimento que somos capaces de aplastar con la lengua contra el paladar o que somos capaces de simplemente con el movimiento de la boca hacerlo fácil de tragar, ya no estaríamos hablando de un alimento sólido, sino semisólido. Por ejemplo, un plato de lentejas es menos sólido que unos garbanzos, que nos obliga a masticar con mayor intensidad. Un huevo duro sería más sólido que unos huevos revueltos. Quiero decir con esto que el tipo de elaboración nos puede ayudar a que algunos alimentos sean menos masticables. Bueno, realmente mantener una dieta libre de sólidos, es decir, que no tengamos que masticar, es segura a largo plazo si sabemos cómo introducir o si aprendemos a introducir especialmente los alimentos ricos en proteínas. ¿Por qué? Porque estos alimentos son los que generalmente requieren mayor masticación. Estamos hablando principalmente de alimentos de origen animal como carnes, pescados, los huevos, frutos secos y semillas. Veréis cómo es facilísimo introducirlos en una dieta libre de sólidos, a pesar de que pensemos que son alimentos que requieren mucha masticación, pero vais a ver cómo es de los más fáciles de mantener en la dieta. Bueno, además, si tenemos dificultades no solo para masticar, sino para tragar, en ese caso deberíamos recurrir a algunas preparaciones un poco más específicas, así que lo dejamos también para otra ocasión. Hoy vamos a tratar de preparar comidas completas, variadas, que no requieran masticación. ¿Cuáles son los problemas que pueden ocasionar este tipo de dietas o esos periodos en los cuales no podemos masticar alimentos? Si nosotros eliminamos alimentos difíciles de masticar, lo más probable es que lleguemos a tener, si esto se alarga en el tiempo, déficits nutricionales. ¿Por qué? Porque vamos a limitar muchísimo el consumo de algunos alimentos. De ahí la importancia que tiene aprender a prepararlos de manera adecuada para que seamos capaces de consumirlos sin necesidad de masticar. Es decir, lo que necesitamos es una dieta variada, equilibrada, que contenga prácticamente todos los grupos de alimentos, aunque tengamos que seleccionar algunos de esos alimentos para que nos resulte más fácil consumirlos. Una de las tentaciones que podemos tener cuando no consumimos alimentos sólidos
es batidora y triturar todo junto, como si fuese un puré o una crema en la cual incluimos pues, las verduras, las legumbres, la carne, el pescado, los huevos, lo que toque ese día. El sabor y la textura de esos purés es malísimo, causa muchísimo rechazo y no es precisamente la mejor estrategia que podemos seguir para mantener el consumo de alimentos variados. De hecho, una crema de verduras es riquísima si la preparamos adecuadamente, con lo cual ya sabemos que todas esas verduras las podemos incluir con muchísima facilidad, pero si mezclamos en esa misma crema de verduras el huevo cocido, por ejemplo, un trozo de carne o un trozo de pescado, el sabor y la textura cambian muchísimo y puede llegar a ser un desastre en cuestión de sabor. Si la persona que no puede masticar rechaza por sabor o por textura el consumo de esos purés, evidentemente va a comer menos de lo que realmente necesita. Y esto nos puede llevar no solo a esos déficits nutricionales, sino a pérdida, por ejemplo, de masa muscular. Por lo tanto, vamos a aprender a incluir esos alimentos. Algunas pistas ya os las he dado. Si nosotros en lugar de preparar huevos a la plancha, huevos cocidos o tortillas, preparamos unos huevos revueltos, si esos huevos revueltos los hacemos aún un poco más cremosos con un poco de queso o con un poco de leche que nos puede ayudar a que esos huevos revueltos sean más suaves, cuanto más suavecitos y más cremosos nos queden, más fáciles son de consumir sin masticar. No requieren apenas esfuerzo a la hora de consumirlos. De hecho, como os he dicho, con un poquito de habilidad o de práctica a la hora de utilizar también la lengua, vamos a poderlos consumir perfectamente. Y con esos huevos estaríamos incluyendo además un lácteo que también nos está proporcionando cierta cantidad de proteínas. Evidentemente, la leche no tenemos problemas de masticación, podríamos tomarla en formato yogur que tampoco requiere masticación, pero el queso es difícil. Sin embargo, si nosotros lo fundimos y lo mezclamos con esos huevos revueltos, nos puede resultar muchísimo más fácil. Así que ahí tendríamos una versión buenísima para incluir el huevo. Os doy más, una sopa, por ejemplo, un caldo. Si en un caldo nosotros batimos un huevo y lo echamos a hilo y lo dejamos ahí bien revueltito, tampoco requiere masticación y estamos incluyendo mayor cantidad de proteínas en ese caldo, que evidentemente no vamos a poder masticar ni las verduras, ni los garbanzos, ni la carne en el caso de que hayamos hecho una sopa de cocido. Si yo quiero añadirle algo de pasta, cereales, a esa sopa, mejor fideo cabellín chiquitín, de ese que es súper finito, que no requiere apenas masticación, que utilizar pasta más gruesa, como por ejemplo unas estrellitas que sí tendríamos al menos que masticarlas un poco y si no podemos, evidentemente nos va a resultar muy complicado. Así que ya veis cómo el huevo puede resultar muy fácil de incluir. No trituréis huevo cocido con los purés. Si queréis añadírselo, machacarlo con un tenedor hasta que quede pulverizado casi y después mezclarlo con esa crema de verduras. Ahí sí os va a dar buen sabor. Si lo trituráis, da un sabor espantoso. Vamos con otros alimentos que pueden resultar difíciles. Por ejemplo, el pescado. Ya veis que estoy yendo de más blandito a más duro, vamos a dejar el más difícil al final. Algunos pescados son muy fáciles de incluir en recetas o en preparaciones que no requieren masticación. Por ejemplo, pescados blancos como la merluza, o el bacalao, vamos a decir, pueden distribuir muy bien en algunas recetas como una bechamel. Una bechamel que la podemos elaborar con lácteo o con caldo, si queremos variar, por ejemplo, los sabores.
ese pescado en esa bechamel nos puede quedar perfectamente distribuido sin necesidad de masticación, con lo cual ahí tendríamos facilidad para incluir este tipo de alimentos. Pescados azules, por ejemplo, pescados azules pequeños como las sardinillas de lata, por ejemplo, las podemos triturar con un poco de cebolla, con otros ingredientes y hacer una pasta. Y esa pasta la podemos utilizar también, por ejemplo, de aperitivo, de entrante, de manera que podemos incluir ese pescado azul. Legumbres en forma de puré, evidentemente es lo más fácil, o podemos hacer elaboraciones diferentes como por ejemplo los hummus, que nos permiten además incluir otros ingredientes que además nos ayudan a mejorar nutricionalmente la dieta. Hummus podemos preparar prácticamente de todo. Hummus de aguacate, de remolacha, de aceitunas. Podemos incluir muchísimos ingredientes diferentes. Por lo tanto, tenemos ahí también una ventaja a la hora de variar el tipo de elaboraciones. Frutos secos y semillas, lo más fácil, ya os he dicho, a pesar de que sea probablemente lo más duro. ¿Cómo? En forma de crema. Si nosotros preparamos en casa o compramos una mantequilla de almendras o hacemos una crema, por ejemplo, con unas pipas de calabaza, podemos mezclarlo con cremas de verduras o con otro tipo de elaboraciones. Incluso, por ejemplo, con un yogur para hacer un postre un poco más denso, con más nutrientes. Ahí tendríamos, como os digo, una facilidad enorme para incluir esas mantequillas de frutos secos. Y ahora vamos con la carne, que nos puede resultar lo más difícil. Si nosotros preparamos algunas recetas, por ejemplo, con carne, podríamos incluir la carne picada como más fácil de no masticar, pero realmente a la hora de prepararla deberíamos utilizar elaboraciones como os he explicado antes con el pescado blanco, es decir, con cremas, que nos queden cremosos. Imaginaros pues como si fuese un relleno, ¿no?, para unos pimientos asados, que realmente esa carne picada la estemos ahí bueno, pues cada vez más finita, más finita, más finita, para que realmente no nos queden trozos que requieran masticación. Es verdad que la carne nos puede resultar el ingrediente un poco más complicado, ¿no?, más difícil de incluir en la dieta de las personas que no tienen masticación o que no pueden masticar. Seguro que los que hayáis tenido niños pequeños os acordáis de la época o del momento en el cual se introduce la carne, por ejemplo, en filete. Cortar la carne chiquitita, 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 como si ya la hubiéramos masticado, es una muy buena técnica para mantener también el consumo de carne de manera sencilla. Por lo tanto, ahí igual las cantidades son inferiores, pero podemos conseguir mantener ese consumo de carne con ese corte muy pequeñito que no requiere masticación. Es como si ya lo hubiéramos masticado. Y el consumo de frutas, por ejemplo, trituradas, en batidos, incluso vegetales crudos, podríamos incluirlas en formato líquido mezclados con las verduras. Y esto nos permitiría mantener un aporte importante también de sustancias bioactivas, de antioxidantes, de vitaminas, de minerales, que son esenciales también para nuestro buen estado de salud. Por lo tanto, si damos respuesta a la pregunta inicial de si es seguro, si es saludable mantener una dieta en la cual no se puede masticar, es decir, sin alimentos sólidos, ya veis cómo es posible mantener el consumo de prácticamente todos los alimentos solamente modificando la forma en la cual se consumen
para o se preparan para evitar esa masticación. Así que la respuesta sería sí, pero con un poquito de planificación y un poquito extra de trabajo a la hora de elaborar diferentes tipos de recetas. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.